Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Me estaba acordando hoy de un episodio, algo que me sucedió hace ya como, yo diría que como, yo no sé, hace como 25 años, 30 años, no recuerdo muy bien, pero bueno, recuerdo que yo estaba a punto de entrar a algún comercio, yo no sé si era como un supermercado o algo de eso, y entonces yo estacioné el carro, me bajé y entonces crucé el estacionamiento para llegar hasta la puerta de entrada, y en eso veo a un señor, y este señor, un señor un poquitico mayor que está parado, vestido medio como un poco andrajoso, ¿no? Y entonces él tenía como unas tarjeticas y él estaba repartiendo las tarjetas. Y claro, me cruzó por la mente lo que le cruza a todo el mundo cuando ven una cosa semejante, ¿no? Déjame ver cómo evito a este hombre, ¿no? Déjame ver cómo hago discretamente para que él no me vea y no me dé una de las tarjeticas y yo puedo entrar y hacer mi comprita y resolver mi situación. Entonces hago así. Y el hombre me mira, me extiende una tarjeta así con la mano y entonces por supuesto, ¿qué hago yo? No le digo, bueno, buenas tardes caballero, que no sé qué, y entonces yo cojo la tarjeta y yo la miro y cuando la leo dice así: si me conoces a mí y me olvidas, no has perdido nada, pero si conoces a Jesús y lo olvidas, lo has perdido todo. Eso me pegó fuerte. Yo dije, este hombre que yo estaba tratando de evitar, ¿no? El tipo andrajoso este, y mira quién era Jesús estaba ahí a través de ese señor, ¿no? Bueno, esa tarjetica la guardé en la cartera y la mantuve ahí en la cartera hasta que se puso casi hecha pedazos, ¿no? Y recuerdo que cuando yo entré a los dominicos, muchos años más tarde, yo estaba predicando en una misa y hasta allá en el convento donde yo estaba viviendo cuando aquello,
la saqué y se la enseñé a la gente para que viera que era verdad. No la tengo más porque se ha caído a pedazos, se ha perdido desde entonces, pero la tuve en mi bolsillo, en la cartera, por lo menos como 20 años. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en los relatos que vamos leyendo del Evangelio en el tiempo pascual, incluyendo a este precioso que acabamos de leer ahora, vemos un tema que se repite mucho, y es el tema de los encuentros con el Señor resucitado. Y en esos encuentros hay algunas características comunes en todos. Una de ellas es que nunca conocen a Jesús de primer momento. O sea, la resurrección es una realidad corporal. Él se para delante de ellos. La tumba está vacía, no hay un cadáver en la tumba. O sea, es una cuestión corporal. Pero es una manera de existir en el cuerpo completamente diferente. Él está delante de ellos, come delante de ellos, pero se manifiesta de una manera que una persona viva normal no se manifiesta. Por ejemplo, se materializa en medio de un lugar con las puertas y las ventanas cerradas. Vemos también, por ejemplo, que cada vez que lo ven, personas que anduvieron con él, como María Magdalena, que anduvieron todos los días con él, no lo conocen y lo están viendo y están conversando con él. Los discípulos que van rumbo a Emaús no lo conocen. Y siempre lo que les abre los ojos, él hace algo o dice algo. En este caso, le dice a María, María. O sea, la llama como cuando una persona que te quiere te llama y tú sabes, conoces la voz de esa persona y como ellos te quieren y como te ven a ti. Y eso le abrió los ojos. Maestro. O los discípulos rumbo a Emaús, que él se pone a interpretar la palabra de Dios, y después la Eucaristía, la fracción del pan, la ofrenda del vino, y de repente se les abren los ojos. Y eso lo que nos enseña es que aún lidiando con el Señor resucitado, no lo conocemos sin el don de la fe. Aunque esté delante de nosotros corporalmente, no lo conocemos. Nos pasa como María Magdalena, creemos que es el jardinero. Entonces, hace falta el don del Espíritu Santo, el don de la fe, que reside en nosotros, que nos permite ver la presencia oculta de Jesús en nuestro entorno. Ahora, la vida cristiana, la espiritualidad cristiana es un poco aprender a ver a Jesús en todas partes. Esa es la espiritualidad cristiana. Y el problema que nosotros tenemos es que Jesús resucitado nos rodea constantemente, incluso vive en nosotros por medio del bautismo, pero no lo vemos. Y hay muchas cosas que nos lo impiden. Una es lo que me pasó a mí aquel día, ¿no? El no querer verlo dentro de cierta situación, porque yo quiero evitar esa situación ahora, no quiero, aunque Dios me lo está poniendo ahí. Esta persona que está o muy andrajosa, o muy pobre, o muy esto, o muy lo otro. Otra cosa que nos sucede es cuando sufrimos una pérdida. Hemos pasado un año de un poco como de pérdida con el coronavirus, ¿no? Que muchas personas han perdido su trabajo, o si no, estamos en situaciones muy incómodas, donde las complicaciones, los problemas familiares, de trabajo, etcétera, como que se han multiplicado un poco por tener que lidiar también con la pandemia, tener que venir aquí con esto puesto en la cara, ¿no? Y todo eso. Y cuando estamos en una situación incómoda, o incluso en una situación de injusticia, o la pérdida de un ser querido, ¿no? La pérdida de un ser querido, una persona que amamos mucho, un padre, una hermana, un hijo, una hija, un amigo, y vemos que en esa pérdida a veces el estado de luto nos impide ver la presencia de Cristo en ese momento, en ese lugar. Y por eso es que debemos cultivar un poco esa capacidad, que es un don del Espíritu Santo, que no podemos crearla nosotros mismos, pero sí podemos disponernos a ella, de que el Espíritu nos abra los ojos a través de la fe, para ver a Cristo en lo que esté pasando, para que cuando venga un momento grave, una pandemia, la pérdida de un trabajo, una injusticia, algo terrible, que podamos decir, no, ahí no puede estar Cristo, todo lo contrario, no, ahí está más que en ningún otro lugar. O cuando veamos a un pobre o a una persona que se ve un poco andrajosa, que digamos, ahí especialmente está Cristo y me está exigiendo, me está pidiendo algo.
Pero para aprender a ver a Cristo en eso, o en la pérdida de un ser querido, decir, esta persona físicamente ya no está, pero está con nosotros, porque cada vez que celebramos la Eucaristía, es la comunión de los santos la que se hace presente, es el cuerpo de Cristo, el Cristo total. Si está el Señor resucitado, están sus miembros, y los miembros de Cristo incluyen a los vivos y a los muertos, porque en Cristo no hay muertos, en Cristo todos viven. Entonces, cada vez que nos reunimos en torno al sacrificio de la misa, en ese pan y en ese vino, está presente mi abuelo, tu abuela, tu hermana, la mamá, el papá, el hijo, quien sea que hayamos perdido, entre comillas, está ahí en el pan con nosotros. Estamos aquí. Es una unión mística, invisible, pero real. Porque las cosas místicas son más reales que las concretas. Más reales que las concretas. Ahora bien, ¿cómo cultivamos un poco la disponibilidad para tener ese tipo de visión? Hay que ser fiel en lo pequeño, no solo esperar a las crisis, porque cuando viene la crisis, si no estás preparado en lo pequeño, no vas a lidiar. Entonces, todos los días en lo pequeñito, buscar a Cristo, tomar una pausa, y muchas veces al día pausar, estemos haciendo lo que estemos haciendo, especialmente cuando estamos muy ocupados, incluso cuando estamos haciendo cosas maravillosas, ¿no? Sirviendo a las personas, incluso rezándole a Dios. Tomar un momento, muchas veces al día, para pausar y decir, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿quieres que yo haga esto ahora? Señor, ¿qué disposición tú quieres que yo tenga en mi corazón ahora? Y escuchar, estar a la escucha. Tomar esa pausa por unos momentos y luego empezar de nuevo. Decir, lo que estoy haciendo ahora te lo ofrezco por amor, Señor. Si hacemos eso como una práctica espiritual muy leve, facilita, pero hacerlo muchas veces al día, eso va cultivando una disposición, una disponibilidad para que cuando lleguen las crisis, cuando lleguen las cosas grandes, estamos más prestos a ver a Cristo presente, ahí mismo esperándonos, a la boca de la tumba, a la entrada de la tumba, como María Magdalena. Voy a terminar recomendándoles hay un escritor espiritual bello, un escritor espiritual, un carmelita, un fraile carmelita francés que vivió en París en los años, creo que fue por el año 1700 y pico. Se llamaba Fray Lorenzo de la Resurrección, Fray Lorenzo de la Resurrección, que yo creo que va muy bien, que estamos en tiempo de Pascua y él es de la Resurrección. Y Fray Lorenzo de la Resurrección escribió un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. Se lo recomiendo al que quiera, al que sea. Y en ese libro es una colección como de cartas que él escribía a las personas que buscaban sus consejos y eso. Un libro muy simple, muy sencillo, pero donde él habla de la práctica de la presencia de Dios, que es eso mismo. A lo largo del día, él habla de echar una mirada hacia el cielo. Él trabajaba en la cocina, se la pasaba trabajando duro ahí, fregando platos. Él no era cura, él era un fraile que trabajaba ahí en la comunidad y era el más santo de todos ellos. Un hombre que había sido soldado antes de entrar a los carmelitas y muy humilde. Y entonces él decía, incluso cuando estás rezando tu rosario, pausa, porque a veces hasta al rezar olvidamos que Dios está ahí. Suena raro, pero es verdad, porque como que vas acelerado, ¿no? Y entonces pausa. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor. Pausa. ¿Dónde estás, Señor? Te siento. Por amor a ti. Ok, voy a continuar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, etc. Y hacer eso a lo largo del día. Él lo recomienda y les garantizo, ustedes van a ver un cambio, lo van a ver en todo, en cómo lidian con las pérdidas de los seres queridos, en cómo lidian con las desavenencias, las cosas, los retos normales de la vida. Y de eso se trata la espiritualidad cristiana, es aprender a ver, encontrarse y reconocer con la ayuda del Espíritu Santo al resucitado entre nosotros y dentro de nosotros mismos. Que así sea.